Hola, muy buenas tardes. El día de hoy les voy a traer un tema muy interesante, lo que es la crónica, sus características, ejemplos de crónicas, una definición concreta de lo que es la crónica. Entonces vamos al siguiente punto. La crónica se refiere usualmente a un género narrativo, es decir, tiene un doble sentido, en parte literario y en parte periodístico. Esto se refiere o posee las libertades de imaginación de la ficha literaria, pero está claro que emplea abundantemente sus recursos como son formales. En esto podemos abordar los que son sucesos, personajes reales, verídicos y comprobables. Eh, Como citar a un autor, Gabriel García Márquez, es un célebre periodista y escritor colombiano, como muchos lo conocen. Este definía la crónica como un cuento que es verdad. Entonces, desde ese punto, vamos a partir. ¿Cómo se originó la crónica o desde dónde viene? Esta se origina remotamente al griego crónica, vocablo proveniente de cronos, que sería tiempo. Esto alude a una narración ordenada según su línea temporal. Por eso las primeras crónicas que se conocen eran justamente relacionadas de hechos en manera ordenada, según el contexto histórico o semejante que se vaya a narrar en esos momentos, tanto que es muy importante el diario íntimo de los personajes o los reportajes. Existen muchos académicos en torno a si la crónica es un vamos a generar de cursos, tanto periodísticos como literatura, pedagogía, arte, etc. Los tipos de crónica, estos se clasifican de acuerdo a su enfoque o a su temática, ya sea el grado de fidelidad con la verdad histórica que muestre en esos momentos. Como punto uno sería crónica periodística, la crónica deportiva, crónica negra o de sucesos, la crónica política, la crónica de sociedad o la crónica de viaje. Como últimos puntos, crónica literaria o la crónica histórica. Bueno, voy a hacer enfoque a lo que es el periodístico. Las crónicas periodísticas, estas se pueden clasificar en informativas o blancas. Esto tiene un mayor agrado lo que es a la subjetividad o la objetividad más semejante a la noticia. En sí interpretan, son optativas, en esto se investigan e interpretan y explican de lo que se va a narrar o de lo que vamos a narrar. Un ejemplo de una crónica sería que citará Marta Ruiz el día 12 de la semana, el 23 de febrero del 2013. Es una breve crónica llamada de un viaje a La Habana. Menciona a la Marta Ruiz. Hace 2 semanas tomé un avión y me fui para Habana para ver de primera mano lo que estaba pasando allí. Madrugué para el hotel, el palco, en cuyo centro de convenciones se producen los encuentros gobierno-guerrilla, contrario a lo que se piensa. Allí poca prensa colombiana. Aquel día, víspera del final de una ronda que había empezado con los ánimos caldeados por el secuestro de 2 policías, no estaban sino los corresponsables de la RCN Caracol y un puñado de periodistas cubanos. Esta mañana, Iván Márquez se paró frente al micrófono y leyó las 10 propuestas mínimas para el reconocimiento político de los campesinos. Siempre nos salen 10, comentó a la hora del café, refiriéndose al ritual cotidiano de presentar ideas sobre lo que su contraparte del gobierno, Humberto de la Calle, llamó lo divino y lo humano. Márquez aprovechó el receso para terminar un grueso habano que se había fumado a medias. Para este entonces no se conocía la foto en la que el jefe guerrillero posa para la cámara en una moto Harley
para Davidson, y que nos confirma junto al tabaco que la revolución de Márquez no se contrapone en ciertos placeres. Mientras la FARC hace su ritual mañanero, la delegación del gobierno pasa por un lado en silencio, sin mirar ni siquiera lo que ellos consideran un espectáculo mediático. Pero los periodistas se rompen la cabeza tratando de encontrar una noticia que realmente suscite interés en Colombia. Bueno, a pesar de que el Día del Periodista no pescó por allá y de que las FARC lo celebraron como un mojito. Y decretaron muy animados que vivan los comunicadores sociales. Los guerrilleros piensan que el bajo perfil de las conversaciones se debe a una estrategia mediática. Uno de los delegados de la insurgencia se muestra francamente nostálgico. Nos gustaba más el esquema de Cagual, porque teníamos más cerca a los periodistas. Ahora los cambian por cada ronda. Esta tarde tuve una charla informal con Sergio Jaramillo, el alto comisionado de paz de gobierno de Santos. En estos días, según me comentó, hubo muchos avances importantes en la mesa en el tema de tierras, pero respetando la regla de la confidencialidad. No mencionó el contenido. Me aseguró que se sigue a ese ritmo. Es posible alcanzar un acuerdo, un tiempo razonable. Cuando le pregunté por el clima que hay en el país respecto a los diálogos, nos escondió su amargura. Al país urbano parece no importarle lo que le pasa en el campo, me dijo. De ambas delegaciones destacó el respeto mutuo con el que se trataba y la disciplina increíble que tiene para no romper la confidencialidad de la mesa, un signo que ambos quieren cuidar el progreso. Lo que sí comentan es que las metodologías de acontecimientos son los temas muy diferentes. Es algo así como un materialismo histórico contra PowerPoint, mientras la FARC hacen largas exposiciones históricas sobre el problema de la tierra, que abruman a los miembros del gobierno. Estos sacan sus diapositivas con cifras muy pragmáticas para explicarles a los otros cómo funciona el mercado rural y el calastro. Al final y al cabo, todo de esto se trata del diálogo. Como podemos observar, esta crónica de un viaje a La Habana es un fragmento, pero está como una crónica periodística. ¿A qué nos referimos con una crónica periodista o periodística? Es que la crónica periodística nos va narrando los hechos de cómo se van acotando cada suceso, cada espacio. En sí también esto es como un tipo de escrito, como lo había mencionado antes, no de ficción, sino muy utilizado por la prensa. En la prensa escrita también consiste en lo que es ir una narración de manera ordenada, detallada, teniendo en cuenta una serie de acontecimientos desde que se inician hasta un final. Es por eso que las exposiciones de los hechos de una crónica siguen una narración cronológica. Esto es lo que les puedo acotar. Los periodistas que a mí me impactó más en este momento, también quería darles a conocer un poco de pequeñas características importantes sobre la crónica. Una de ellas es que el personaje puede ser personaje y todo es también fundamental para que no se pueda llevar una vez las cosas. Estas herramientas de lectura, las célebras, en uso de figuras retóricas, como podemos agotar. Hay muchas en la historia, se puede como ecología, tradición, representantes, también tener personajes demás. Todo tiene importante, siempre tiene eso es importante entre el movimiento de las editores científicos. Tratan de esa manera rápida, porque son interpretativas propias de su hermandad con la literatura. Que les bien hay pautas para escribir o una mejor forma de la escritura de una crónica. Aunque en esto no es una estructura a carta cabal que vamos a llevar, sino que es como unas pautas, unas sugerencias que se pueden dar para una mejor escritura de una crónica. Bueno, como sabemos que la crónica es un género informativo y aunque no es suministral para la información de manera esquemática, la noticia que atrae
Se puede diferenciar de esta la crónica, vale, por su propuesta estética que se lleva en ese momento. Sí se debe suministrar con toda totalidad. Como punto 2 podríamos centrarnos que en la noticia también hay un qué, un cómo, un cuándo, dónde, quién, etcétera. Eh, Algo fundamental que es el primer párrafo tiene como propósito enganchar al lector y determinar el tono, el ritmo de cómo vamos a narrar la historia. Cuarto punto sería como una buena entrada. Es fundamental la escritura de crónicas, un final que también lo es. No dejar cabos sueltos, el lector debe tener la sensación de que la historia ha sido cerrada de la mejor manera. Ser claro, ser preciso, ser conciso, utilizar un lenguaje sencillo. Por ser un texto narrativo, la crónica debe tener un inicio, un nudo y un desenlace, teniendo en cuenta lo que son los elementos que aparecen en cada uno de ellos. Espero haber llenado conocimientos acerca de la crónica y su ejemplo de una crónica periodística que a mí me llamó mucho la atención. Muchas gracias.